Mi nombre es Francisca Litardo Salazar, docente de la Unidad de Titulación Grado del Área Civil. El objetivo de este video es para fortalecer los conocimientos ya adquiridos para la toma del examen complexivo. La temática que vamos a abordar hoy es sobre los bienes como objeto del derecho. El Código Civil ecuatoriano trata en el libro 2 sobre los objetos del derecho, que son los bienes. Para entender el concepto de bienes debemos de partir del concepto de cosa. Entre ambos existe una relación de género a especie. La cosa es el género y el bien es la especie. Cosa es todo aquello que existe sin ser persona y que además puede percibirse por los sentidos o concebirse mediante la imaginación. Son cosas el sol, el aire, el mar. Bienes son las cosas que son de utilidad para el hombre y que son susceptibles de apropiación. Podría pensarse que el criterio diferenciador entre cosa y bien es la utilidad que presenta la cosa, pero esta característica no es suficiente para caracterizar a los bienes. Los bienes, una característica que los diferencia es que sean, como ya lo dije anteriormente, de utilidad para el hombre y que sean susceptibles de apropiación. Por eso, cuando las cosas sirven para satisfacer las necesidades, son útiles al hombre y son susceptibles de apropiación, estamos frente a los bienes. El Código Civil ecuatoriano no establece ninguna diferencia entre cosas y bienes, más bien los considera que son sinónimos, que cosa y bien es lo mismo. Pero, ¿qué sucede con los órganos del cuerpo humano? Este tema es ampliamente debatido y se discute si es posible comercializar con los órganos del cuerpo humano, como por ejemplo la sangre y el semen. Específicamente en nuestra legislación, la Ley de Trasplante de Órganos y Tejido, promulgada en el Registro Oficial 492 del 27 de junio de 1994, establece que no se puede comercializar con los órganos del cuerpo humano, que estos solo pueden ser donados. El segundo inciso de esta disposición señala que quienes comercializaren y ofrecieren órganos del cuerpo humano de personas vivas o fallecidas serán reprimidas con una prisión de 1 a 3 años. El artículo 23 señala que las disposiciones de esta ley no serán aplicables en los casos de sangre humana y sus componentes, como espermatozoides, óvulos, embriones y placentas, es decir, que son objetos del derecho. Los bienes en el Código Civil ecuatoriano. El Código Civil en el artículo 583 clasifica las cosas en corporales e incorporales. Nos dice que cosas corporales son aquellas que tienen un ser real, que tienen presencia física, que ocupan un lugar en el espacio, como por ejemplo una casa, un libro. A diferencia de las incorporales, que no tienen un ser real, no tienen presencia física, pero que sabemos que existen y no son otra cosa que los derechos. Y dentro de esta clasificación encontramos a los derechos reales y a los derechos personales. Las cosas corporales a su vez se clasifican en muebles e inmuebles. Esta es la clasificación más importante y la que tiene un mayor número de aplicaciones. El criterio para esta clasificación es la movilidad de las cosas. Las cosas muebles son aquellas que pueden transportarse de un lugar a otro sin que se dañen, se pierdan o se destruyan, como por ejemplo los animales, que por eso se los llaman semovientes. Y las cosas inmuebles son aquellas cosas que si se dañan, se pierden o se destruyen. Un ejemplo clásico tenemos los terrenos y las minas. Tanto los muebles como los inmuebles admiten sus clasificaciones. Las cosas muebles a su vez se clasifican en muebles por naturaleza y muebles por anticipación. Muebles por naturaleza, como ya lo expresé anteriormente, son aquellas cosas que pueden moverse sin que se dañen o se destruyan. Ejemplo clásico tenemos los animales. Muebles por anticipación son una ficción de muebles que por la sola disposición de la ley y la voluntad del dueño adquieren las características de tales, aunque naturalmente son inmuebles, como los embrios y cultivos, pero que si se mueven se dañan o se destruyen por el hecho de estar arraigados al suelo, más por estar destinados a que se separen del suelo cuando cumplan su ciclo o completen su crecimiento, se han de convertir en cosas muebles. Los inmuebles por su lado también admiten sus clasificaciones. Así tenemos muebles por naturaleza,
muebles por adherencia o incorporación, muebles por destinación y muebles por excepción. Muebles por naturaleza, esos son aquellos que no se pueden mover de un lugar a otro sin que se desnaturalice su esencia, como por ejemplo tenemos el caso de las tierras y las minas. Muebles por adherencia o incorporación son aquellos que naturalmente son muebles, pero que al unirse, juntarse a un inmueble, adquieren las características de este. Tenemos como ejemplo todos los materiales de construcción, que mientras están en la ferretería son muebles, pero una vez que se juntan, unen o adhieren a un inmueble, como lo dije anteriormente, se convierten en cosas inmuebles. Muebles por destinación son naturalmente muebles, pero en virtud de la destinación que de ellos haga su dueño al servicio de un inmueble, adquieren la calidad de bien inmueble, ya sea para mejorarlo o complementarlo o para mejorar la utilidad del mismo. Muebles por excepción son naturalmente muebles al punto de haber sido construidos para que se muevan y que por disposición de la ley y en consideración al alto valor que tienen en el mercado son considerados bienes inmuebles. Tenemos como ejemplo barcos, naves, aeronaves, y están sometidos al régimen solemne de los bienes inmuebles como registros y otras formalidades o solemnidades para la transferencia de dominio a favor de terceros, como los gravámenes. El Código Civil considera que los bienes muebles se clasifican en fungibles y no fungibles. Bienes fungibles son aquellos que son susceptibles de sustituirse por otros de la misma especie, calidad y cantidad, y que además pueden ser medidos, pesados o contados. Tenemos como por ejemplo los granos, las telas, las semillas, las telas, el vino. El dinero es un bien fungible por excelencia. Los bienes fungibles originan el contrato de préstamo de mutuo. Los bienes fungibles originan el contrato de mutuo. Ahora nos vamos a referir a los bienes infungibles, que son aquellos que no son susceptibles de sustituirse por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Tenemos como por ejemplo las esculturas, las obras de arte, un cuadro. Los bienes infungibles originan el contrato de comodato. Es muy importante la clasificación que hace el Código Civil de las cosas inmuebles e inmuebles, ya que le da un tratamiento jurídico diferente. Así tenemos que para que se perfeccione el contrato de venta de bienes muebles, solo basta con el consentimiento de las partes, ya que estamos frente a un contrato consensual. Y cuando se trata de bienes inmuebles, la ley obliga que se celebre mediante escritura pública, ya que estamos frente a un contrato solemne, y además que sea inscrito en el registro de la propiedad del cantón respectivo. Ahora nos vamos a referir a las cosas incorporables. Que no son otra cosa que los meros derechos y las acciones, como los créditos y las servidumbres activas. El Código Civil en el artículo 595 nos dice que las cosas incorporables son los derechos reales y personales. ¿Pero qué son los derechos reales? Es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. De esta definición legal se desprende que los derechos reales crean una relación jurídica entre una cosa y una persona. La cosa se encuentra sometida de manera completa al titular del derecho. Es por esto que este derecho puede ejercerse frente a cualquier persona, sin importar determinación. Ahora vamos a referirnos a los elementos de los derechos reales. ¿Cuáles son? El titular, que es el sujeto activo, la cosa, que es el objeto sobre la cual recae la obligación, y las terceras personas, que son los sujetos pasivos. En el inciso segundo del artículo 95, el Código Civil nos enumera de forma taxativa cuáles son los derechos reales: el de dominio, el de herencia, los de usufructo, el de uso de habitación, las servidumbres activas, la prenda y la hipoteca. De estos derechos reales nacen las acciones reales. Ahora nos vamos a referir a los derechos personales. ¿Qué son los derechos personales? Los derechos personales o créditos son aquellos que solo pueden reclamarse de ciertas personas, que por un hecho suyo, la sola disposición de la ley, han contraído obligaciones correlativas, como por ejemplo el acreedor contra el deudor por el dinero prestado,
el hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos personales nacen las acciones personales. El derecho personal surge de las obligaciones de comprador y vendedor, y el derecho real, como ya lo dije anteriormente, surge de la constitución de un título y de un modo. Son, por lo tanto, elementos de los derechos personales o créditos el sujeto activo, que es el acreedor, la persona que tiene la obligación de exigir la prestación. El sujeto pasivo, que vendría a ser el deudor, que es la persona que está en la necesidad jurídica de cumplir con la prestación, y el objeto, que vendría a ser la prestación, que esta puede ser de dar, hacer o no hacer una cosa. El derecho real se ejerce directamente sobre la cosa, sin importar el resto de personas, y el derecho personal se ejerce sobre una persona determinada. Hasta aquí hemos visto algunas diferencias entre los derechos reales y personales. Sin embargo, existen teorías que se apartan de esta dicotomía, de esta definición, de esta diferencia, y nos dicen que los derechos son solo reales o personales, y así tenemos la teoría objetiva o realista y la teoría obligacionista de los derechos personales. Esta teoría nos señala que todos los derechos son reales, ya que no existe relación entre personas, sino relación entre patrimonios. Toda obligación personal da al acreedor el derecho de hacerla efectiva en todos los bienes, raíces o muebles del deudor. La teoría obligacionista, por su parte, expresa que todos los derechos son personales, ya que no hay relación entre patrimonios sino entre personas. Las cosas no pueden relacionarse porque no tienen voluntad ni conciencia. Señores estudiantes, hemos concluido con la primera parte de la unidad 1, esperando que estos conocimientos les sirvan para su examen, para la toma de su examen complexivo. Asimismo, quiero felicitar a la gestora de titulación, la doctora Gisela Ceballos Sánchez, por la iniciativa en este proceso de titulación.